¿Gilberto Mora es un futbolista profesional o sigue siendo un niño que juega al fútbol? Porque mientras millones de personas lo vimos enfrentar a las mejores selecciones del mundo, miles de niños lo vieron y seguramente dijeron quiero ser como él. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué tiene que pasar para que un niño llegue a donde está Gilberto Mora? ¿Qué papel juega su familia? ¿Qué papel juegan los amigos, el ambiente, la estructura del equipo? ¿Qué papel juegan los papás? ¿Y qué tenemos que hacer para impulsar un sueño tan grande sin meterle una presión igual de grande? Lo platicamos con Julio González. Esto es Los Papás del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Papás del Fútbol con mi querido compadre Julio González. Padre. Bienvenido de nuevo. Segundo episodio, compadre. Exacto, padrísimo. Oye, bienvenido. Pues vámonos al grano. Yo todavía sigo en lágrimas. No me digas. Sí, caray, ¿cómo viste a México? Tenía mucha ilusión. La verdad, yo creo que como todos los mexicanos creíamos que íbamos a pasar, nos tocó un equipo muy top, que te equivocas una vez y es gol. Y bueno, así que no se logró. Pues sí, ya se ha hablado mucho, ¿no? Pero ¿con qué nos quedamos? ¿Con el conformismo de decir, no, pues nos ganó Inglaterra y era un equipo élite? Con el conformismo de decir, bueno, pero hicimos el mejor mundial y ganamos 4 seguidos y 0 goles a favor. O neta con el qué coraje porque era la única oportunidad y nunca más vamos a tener una oportunidad así de clara. ¿Con qué te quedas tú? Híjole. Me quedo con la ilusión que generaron. Así que creo que México lo hizo muy bien. Pero que nos falta ese pasito. Creo que estamos cerca de lograr ese momento, pero siento que era el día para hacerlo. Pero pues en el fútbol, Pues sí. nada está escrito. Y Inglaterra, la realidad es que con la calidad de jugadores que tiene, tuvo 2 en 100 segundos, nos hicieron 2 goles y ahí se complicó todo el partido. Pero vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Así, con un hombre a favor, En un nuestro hombre país más, no creo. en el Azteca. En nuestro país no creo, No, pero no hay manera. el futuro yo creo que va a estar bueno. Va a estar bueno. Rafa Márquez va... Sí. Si lo dejan todo el proceso, yo creo que tiene muchas opciones de hacer una gran selección que siga por esa inercia y que demos ese paso que nos falta para estar en los 8 mejores del mundo. Tendrían que dejarlo, ¿no? Sí, se va a Todo, quedar. todo Vasco lo dijo. apunta, un contrato seguramente No, tiene el contrato por todo el firmado y proceso. él se protegió Y para... tiene muchos jugadores que van a seguir el proceso. O sea, la base yo creo que ya la tiene. ¿Cuál será la base para Mira, el yo creo próximo que proceso? Tala va a ser base. ¿Crees que Tala llega en 4 años? Sí, Como tranquilamente. titularazo, Está con chavo. más partidos A ya mí sí, ojalá en en la Europa. espalda, ¿no? Ojalá en Europa. Para mí ¿Lo Tala, ves a Tala como sí, para Europa? Yo sí lo veo para Europa. Pues estaría muy bien, ¿no? Para mí Tala, los 2 centrales, ¿Johan y Montes? Johan y Montes. Yo creo que en las laterales, no sé si Gallardo llegue, pero está Mateo Chávez. Por derecha está Huescas, que se lesionó. Sí. Está Araujo, hay muchos jóvenes. En medio campo Edson va a llegar, Lira va a llegar. Yo creo que la mayoría de los de medio Mora, campo van a Bryan. llegar. Mora, Bryan. Sí. Fidalgo. Fidalgo. Obed. Obed Vargas, que viene Está muy bien. Montiel. Hay muchos jugadores que Sí. creo que van a llegar en muy buen momento. Y arriba, yo no sé si llegue Raúl. Pues no, Raúl ya Raúl no llega. Tiene la edad de llegar a Quiñones, 39. Quiñones iba a llegar. ¿Crees que Quiñones iba a llegue? llegar. Yo creo Ojalá que el Pío Igual va a no llegar. se vaya a un equipo. Ojalá aparezca alguno nuevo en ese espacio. tendrá Amiga que- va a llegar más consolidado. Santi, esperemos que llegue en un mejor momento. No, Santi. No, se lesionó. Qué mala suerte. No. Se lesionó. No, pero híjole. Bueno, ya no hablaré mucho de eso. A mí la verdad es que entró mal. No entró mal. Para mí tuvo un muy mal mundial Santi Jiménez. Híjole, pero Qué coraje, la verdad. viene pero un año muy complicado. Yo creo que yo sí lo hubiera metido. ¿Por qué? Porque juega en el Milan. O sea, entrena en el Milan. pero juega en el Milan, compadre. Sí, Juega sí. en el Milan. Y la realidad es que México creo que nos faltó generar más peligro a la portería de Inglaterra. Inglaterra hizo un partido perfecto en defensa. Es, después de la es expulsión. increíble. A mí me pareció Tuchel Cuando fueron 10, cambiaron toda la estructura, hicieron 5-3-1. Ordenados, metieron unas torres, el Burn, el que entró, que mide 2 metros, estaba más alto que el Memote. juegan La impresionante. verdad que Inglaterra muy bien. Se demostró por qué esos jugadores juegan en las ligas que juegan y en los Sí. equipos que juegan. Y México, te digo, nos quedamos ahí cerca. Creo que de los de CONCACAF fuimos el que mejor mundial dio. A mí Estados Unidos me había sorprendido, pero En una ayer de creo esas, que le pasan por encima. el mejor de América, en una de esas. En una de esas puede ser. Puede No, ser es el muy mejor de probable América. que seamos. Bueno, Colombia, ¿no? Colombia Colombia apunta- ha hecho un mejor mundial. Colombia apunta. Que A ver qué pasa. ahora, Pero- todos los mexicanos somos, ¿qué? Colombianos, españoles. ¿A quién le iremos? Híjole, no sé. Ya que gane el que sea el Sí, mundial. mano. Que sea un buen fútbol lo que queda. Sí. Pero bueno, México nos dejó un buen sabor de boca porque creo que no esperábamos que fuera un mundial tan bueno para México. ¿Es correcto? Y esperemos que ahora se dé ese salto de muchos jugadores a Europa
a ligas top, no sé si equipos top, pero sí a ligas top, que nos permita competir con los más grandes. Sí, tendrá que hacerse un proceso bueno. Ojalá sea una oportunidad para que muchos futbolistas salgan a grandes equipos, ¿no? No, Que- y aparte va a haber eliminatorias. Ahora sí hay eliminatorias y no son las eliminatorias que se jugaron hace 6 años. Pero son ya otras. pasan cuántos equipos de CONCACAF. O sea, Bueno, pasan más, pero así se quedó fuera Costa Rica, así se quedó fuera Honduras. Guatemala, Honduras, O sea, sí, que yo creo que deberían de estar. México, en estas eliminatorias que viene, se va a ver en verdad de qué está hecho, porque volvemos a lo mismo, los caribeños ya no son malos, o sea, tienen muchos jugadores holandeses. No, ya lo ingleses, vimos en el Mundial. Sí. de muchos países que, porque no van a su primera nacionalidad, Curazao, tenías creo que 15 holandeses. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Va a ser una eliminatoria más difícil, pero esperemos que México dé pasos firmes, que Rafa siga confiando en el grupo que tiene y que califiquen tranquilos al Mundial Sí, del no, 2030. se planea un cuerpo que apoye a Rafa, ¿no? Sí, un cuerpo técnico con muchos muy exjugadores de la interesante, selección. con Guardado, con Talavera, con no pinta que podría ser Esperemos un a ver cuerpo cuando sea el técnico anuncio muy oficial, bueno. a ver qué dicen, Sí, pero sí, habrá que ver. el puro hecho de tener a Rafa Márquez, yo creo que es alguien que todos lo respetan, sabe mucho de fútbol y sí, va a ser su primera experiencia como técnico en la elite, porque Sí. estuvo en el Barça B, Sí. pero ese equipo del Barça B que tenía, muchos hoy juegan en primera división, así que esperemos que le vaya muy bien a él y a mí. Sí, caray, ojalá. Ni hablar, ¿no? O sea, ya Tema cerrado. Tema podríamos cerrado fue- llorar, alegar, discutir No. que hicimos bien, mal. Yo creo que ya se ha dicho mucho de eso. Nos quedamos muy cerca. Y pues otra vez nos quedamos muy Nos cerca. quedamos muy cerca, pero creo que con un sabor de boca distinto, Sí, porque la verdad sí. México creo que se entregó. Lo que te decía yo el programa anterior, se entregó en el campo. Creo que para mí ese es el mejor mundial de la historia. Sí, Pero nos falta ese paso para llegar a los 8 mejores, Sí. que creo que le podemos dar. sí. Como lo dio Noruega, como lo dio Marruecos. Bueno, pero fíjate, Noruega y Marruecos, pues Noruega tiene a jugadores Sí. top. Sí, Noruega. Sorloth, Haaland, Odegaard, Odegaard, sí, que sí. juegan en las grandes ligas. Schelderup. Entonces, son selecciones chicas, si le podemos decir, Sí, pero no son de con primera jugadores liga europea, pero tienen jugadores top. Entonces, O sea, esos son los y que entran. Marruecos, Marruecos igual. lo mismo. México podría caer en las selecciones chicas, pero no tenemos esos jugadores que nos hacen dar el salto y llegar a las Yo vi una declaración de instancias. Thibaut Courtois que dijo: se nos hizo más complicado Senegal que Estados Unidos. Sí. Y Senegal, tú ves el 11 de Senegal y la mayoría son titulares en equipos de Premier, o sea, en equipos de Italia, son jugadorazos. Eso quiere decir que sí termina pesando las individualidades. O sea, No, siempre. Por más que digas es que México es más equipo y es que no sé quién es más equipo, o sea, las individuales hacen la diferencia. Mira a Bellingham el partido que dio. A ver, es que no te veas lejos, en la misma Liga Mexicana, los equipos que quedan campeones son los que tienen los mejores jugadores. Punto. Sí. Hay de repente algún caso que algún equipo se mete y puede competir, pero al final casi siempre terminan quedando campeones los que tienen los mejores jugadores. Y hoy en día los equipos que siguen en el Mundial, la mayoría son los que tienen a los mejores jugadores o tienen 2 o 3 jugadores top, como el caso de Noruega o Marruecos. Está muy fácil. Entonces México nunca o difícilmente va a dar el siguiente paso a menos que tengamos grandes jugadores Exacto. que hagan la diferencia. Es que Cosa yo creo que, que lo- no a ver. hemos tenido hace muchos años, desde Hugo Sánchez, desde Rafa Necesitamos que Márquez. compitan en las mejores ligas. México, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Rusia 2018, Sí. tú veías el 11 de México y la mayoría eran titulares en equipos de Europa. Insisto, sin tener jugadores que marcan No, diferencia. Carlos Vela sí marcaba la diferencia. Carlos ¿En Vela sí dónde marcaba la jugaba? diferencia. En la Real Sociedad, pero esa Real Sociedad. explico? Esa Real Sociedad jugaba Griezmann, jugaba Vela. Sí, sí. O sea, era un equipazo. Sí, ponle que Vela, Vela. que insisto, Vela no es Pero Vela- Haaland, no es Pudo los ser jugadores Haaland, de Marruecos. pudo ser uno de Sí. ese nivel, pero no llegó a ese nivel. Ojalá. Tenía las condiciones. Ojalá. Igual Sí, que sí. Giovanni. Tenían las condiciones. Pero nunca llegaron a dar ese último momento que te da eso de poder crecer y avanzar a los 8 mejores del mundo. Sí, Márquez, ¿no? ¿Qué tienen en común Vela, Giovanni, el mismo Rafa Márquez? Que jugaron en los- España. Sí, pero que empezaron bien chiquitos. Sí. Los tres muy estuvieron jóvenes. a los 17, debutaron Sí, seguramente. Vela jugaba a los cerca- 16, 17 años en segunda división de España. Esa es la gran En el Arsenal esa jugaba es a la los gran 18 diferencia, años. ¿no? Entonces, quiere decir que las cosas pueden ser que las tengamos listas. O sea, tenemos a Mora, tenemos a Brian, tenemos jóvenes que ya están jugando. Obed. Y Obed, que ojalá se mantengan, y ya hablaremos de esto, y marquen la diferencia, ¿no? Entonces, Necesitamos que empiecen a jugar más jóvenes. O sea, Mora es un caso excepcional. Pero tú te fijas en las demás selecciones. Brasil, que no pasó, ¿eh? Pero Brasil. Ryan tiene 19 años. Y es titular en Brasil. ¿Sí me entiendes? sí. No sé, en Inglaterra,
O'Reilly, el lateral izquierdo, no tiene más de 21 años. O sea, todos son muy, muy jóvenes. España, lo ves, Lamine Yamal tiene menos de 19 años, tiene 18 años. Sí. Nico Williams tiene 20 años. Que teníamos una selección joven, o sea, promedio de edad, quita Ochoa, que nos subía mucho el promedio, ¿no? La verdad. Sí. Pero no teníamos una selección tan grande, era una selección joven. No, a ver, sí, pero no juegan en la elite. Sí, no. ¿Sí me entiendes? Sí, esa es la gran diferencia. Noruega, Odegaard Esperemos. y Haaland llevan no. jugando desde 5 o bien 6 años chamacos, en la elite. claro. Entonces esperemos que este mundial exporte jugadores que podremos decir hay 3, 4 fácilmente que se podrían ir a Europa, a grandes equipos. Sí. Llámese Lira, llámese Bryan. Mora, llámese Bryan, que insisto no dio un buen mundial, pero bueno, tiene Obed todo ya el está potencial. Obed está ahí, ojalá empiece a jugar, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá sea ese... ¿qué fue en el Mundial 2006, no? Cuando más exportamos. Sí, exportamos exactamente. jugadores. Que fue cuando Ojalá. fue Salcido, se fue Osorio. No recuerdo si fueron en el Mundial o en la Guardado. Confederación. Fue cuando despegaron, ¿no? Creo que Guardado se fue después del Mundial, pero Sí. según yo, Salcido y ellos se fueron después de la Confederaciones, no después del Mundial. Que la Confederación fue un año antes, Un año ¿no? del antes. Mundial, y eso ayudó mucho. Pues eso de la selección. Pero vamos a ver, los equipos que quedan, ¿a quién ves como favorito? Yo te dije que mi quiniela previa a empezar el Mundial, mi final es Francia, Inglaterra. Hoy más que nunca la mantengo y creo que van a ser la final. Mira, yo creo que puede ser esa la final. O sea, no veo solo a Argentina, pero yo no veo ni a Colombia o Suiza. Estamos grabando esto y está perdiendo, a ver cómo acaba. Ni a Colombia o Suiza, ni a Noruega. No los veo con el empaque para ganar a Inglaterra. Sí. A Inglaterra, tú ves el... Y como Argentina, dicen- perdón, como te voy a dicen en España, interrumpir. El fondo de armario que tiene. Eliminado Argentina, ya va 2-0. No. Ya va 2-0 y va a perder completamente. No, quién sabe qué pasa. Argentina nunca lo puedes descartar porque tiene a Messi y es el campeón del El que mundo. falló el penal, ¿verdad? El que falló el penal. Dos penales los en este mejores mundial. fallan, compadre. 2 penales en este Hasta los mundial. mejores. Pero a ver, Francia se ha visto muy poderoso. Sí, Francia Muy, es- muy poderoso. Yo creo que ahora que va con Marruecos es un partido Durísimo. 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 Va a estar buenísimo ese juego. O sea, pero yo creo que Francia va a pasar. Sí. Francia igual tiene un equipazo. Sí. En la otra Bélgica, llave que va España. España, Bélgica. Bélgica ha subido mucho el nivel del segundo tiempo con Senegal. Yo creo que nadie esperaba nada de Bélgica No. este año. ¿eh? No, porque Nadie. empezó muy mal. No, el nadie Mundial. esperaba nada. Pero hizo algo muy interesante el técnico. Sacó a los pesos pesados. Sacó a De Bruyne. Sí. Sacó a Doku. Sí. Y los que entraron. Su generación de oro que se fue. Y los que entraron. Y órale. muy está- bien. No, no. Muy, muy bien. Ahí Ayer los los pasaron tienes. por encima a Estados Unidos. Qué bueno. O sea, le pasaron por encima. Pero España para mí es el equipo más trabajado de todo el mundial. Pero ¿no crees que es el que peor juega? O sea, de verdad. No, ¿cómo Dime crees? un partido que haya jugado bien, no me vais a decir Todos. contra Arabia. Todos han jugado bien. Domina el partido. Que no meta goles es distinto. Bueno, es la Pero mejor domina el defensa, juego. ¿eh? Por eso, domina el No juego. recibe le tiran. goles, no recibe goles. Porque no le tiran. Bueno, porque España ha te jugado domina contra todo. quién. Bueno, Portugal, que Portugal es la decepción. Portugal del es la mundial. decepción del mundial porque Punto, tiene un punto equipazo final. y no. No por hizo- Cristiano, ¿eh? No. Por el equipo Por que el equipo. tenía. El equipo La creo que tiene un decepción equipo del para mundial. jugar mucho mejor y no Sí. lo hicieron. Desperdicio el campo del PSG. Sí. El medio campo del PSG, que es espectacular. Sí. Y yo creo que para mí España, es el que mejor juega. O sea, España, la hipotética semifinal España-Francia. Hijo. No. O sea, en la mesa Ojo, es mucho así le ganó mejor España- Francia. le ganó España a Francia en la Euro. Todo puede pasar en el fútbol, pero en la mesa es mucho más equipo España. Digo Francia. Puede Un que- hombre no, a te voy a hombre, decir- te lo voy a escribir. como España equipo, tiene- como juega. Tiene mejor equipo en conjunto. Francia tiene más figuras. No, ve cómo están jugando Francia. Todo el mundo dice eso, ¿no? Como que España es más equipo, Francia es más individualidades. Ve cómo juega Francia. No me digas que no es equipo. No, juega muy bien, No, pero no. España Una es una locura. máquina. España es una máquina. Lo dijo el técnico de Austria. Van a quedar campeones del mundo. Es la hostia. Bueno, pues, pero para mí España juega muy, muy bien. Y yo creo que, a ver, el finalista de este lado del cuadro va a estar entre España y Francia. Va a ser la Me queda semi clarísimo. pintada, ¿no? Y Y del la otro del lado otro pues, será lado- Inglaterra, Colombia, que nos pueda dar la sorpresa. Pero Inglaterra o que Noruega brinque, ¿no? Es que Noruega puede Pero- Noruega le ganó a Brasil. Pinta Inglaterra. No el mejor Brasil, pero le ganó a Brasil. Sí, Yo no. creo que pinta Inglaterra. Pinta Inglaterra y Argentina. No, que Argentina ya está eliminado, compadre. Que no. Sí, 2-0. No. Así las cosas, ¿eh? Venga. Pero entonces cuando ves México, qué decepción, dices, oye, ¿decepción? ¿Brasil? ¿Que cuántos mundiales lleva siendo decepción? No, pero fue figura el portero de Noruega. Para un penal, salvó. sea como sea, decepción. Alemania, que cuántos mundiales lleva siendo Sí, decepción Alemania. Decepción Italia, que cuántos No, bueno, no mundiales calificó. lleva. Entonces, ¿Y Portugal? Cuando ves Portugal, cuando ves a México, dices,
Oye, No, México bien, haya o sido sea, como haya sido, vamos a ser noveno lugar del mundial, haya sido como haya sido. buenísimo. Noveno lugar del mundo. No, no, extraordinario. Lo ideal es pasar a los 8. La final, yo voy a mojarme rápido. Francia-Inglaterra y campeón. Hijo, yo siempre dije Francia, pero después del partido de México, Inglaterra, El ojo, campeón va a ser España. ojo con Tuchel. No, El campeón va a ser España. eso. ¿Qué nos vamos a jugar, compadre? Una comida. Una Órale, comida. ya compadre. estás. Una comida. Yo voy con Francia e Inglaterra y tú con España. Venga. Yo llevo a dos equipos Venga. porque yo no soy futbolista profesional. Tú Yo sabes. pongo España. Venga. Dale. Oye, vámonos con esto que es Bajo los Tres Palos. En Bajo los Tres Palos, Julio, y reiterando que es el Mundial de los Porteros, Sí. dime, ¿qué onda? Con El los más porteros, o sea, destacado de esta ronda hasta ahora, me lo vas a decir. Nyland, el de Noruega. Pickford. No, Nyland. Bueno, sí, el de Noruega. o sea, sí. para un penal. Partidazo. Partidazo. Aparte, atajó buen todo. partido estuvo O sea, interesante. Terminó 2-1 por él. Si no era para que Sí. fuera ganando Brasil 2-0. No te siento que Brasil fue un dominio abrumador. ¿Él en dónde juega? Jugaba en el Sevilla, está sin equipo. Mira, imagínate. Está sin equipo, es de mi edad, es un porterazo. En el Sevilla no jugó porque jugaba Blahodimos, un griego que es porterazo igual. Increíble. Este cuate es sin equipo. Sin equipo. Como Bociña. No, no manches. Bueno, Pero pero bueno. Bociña tiene 40 años, ¿no? Bueno, pero Este cuate, Nyland pues, te digo, se irá hizo, seguro. hizo un gran partido. Sí. Unai Simón sigue con el récord de imbatibilidad. No le han hecho gol. Reiterando que era que es el mejor portero de España, ¿no? Yo lo mantengo. Para mí me encanta. Sí, sí, Y sí. se me hace muy completo. Lo de Pickford. Courtois. Lo de Pickford. Courtois. Bueno, Courtois. Courtois, que es el mejor de todos. Courtois. Cuando lo necesitan aparece. Courtois está acá y los demás Los están demás acá, están- ¿no? O sea, en exactamente. otra liga. Pickford que hizo un partidazo. contra Partidas. México, La que le- tajada del Mundial, ¿eh? la que le saca Raúl Jiménez Técnicamente antes es de la pausa de hidratación. dificilísimo. Con eso, si les mete el gol México ahí, se va a Inglaterra. Pero ahí tienes que tener una fuerza. No, lo hizo excelente. Excelente, o sea, no. se posicionó perfectamente, intuyó que el remate iba ahí y el desvío más con cancha mojada espectacular. Claro. Sí, sí, no se mueve, ¿no? Y un dato muy importante, cuando México echó a los 3-9, que empezó a tirar centros y centros y centros, entre los centrales y Pickford, se resolvió todo. Bueno, México al balonazo, ¿no? Y Pickford, que a lo mejor, según yo, no es tan característico de juego aéreo, pero bien, ¿no? A ver, juega en la por Premier, arriba. juega en la todos Premier, juegan bien. así. Sí. Todos juegan a tirar Que pelotas. técnicamente, cuando juegas en cancha mojada, todos de afuera decimos, pues está mojada, se resbala más el balón. ¿O ¿Cuál es la Es mucho más dificultad? rápido. Es mucho más rápido el balón. Los remates picados patina el balón. A ver, de por sí las canchas están mojadas. En general Claro. las riegan. Pero cuando hay lluvia, es peor aún, porque está más rápida la cancha. Estás acostumbrado, digamos, al bote cuando está regada, no Claro. cuando está mojada de lluvia, que es mucho Es más diferente, más agresivo, pesado. digámoslo así. Pero no, Pickford hizo un partidazo. Sí. Y el agarre del guante se afecta si está mojada el. Sí, sí afecta. Muchas veces te fijas, van con puños. Sí. Varios van con puños Sí, no porque te cuando está arriesgas. muy mojada y dices, Resbala no, yo más. no me arriesgo, desvío o meto puños lejano. Claro. Sí, no. No, Mundial de los Porteros buenísimo, ¿no? Sí. Y pinta, yo creería que de Francia su eslabón más débil podría ser el portero. Híjole, no, mañana es el capitán del Milan. Sí, pero bueno, es que ¿qué le pones de eslabón débil a Francia? Yo Nada. como que vi el equipo y dije, bueno, a lo Nada. mejor. Francia no su tiene eslabón- debilidades. Sí, no, es increíble. La única debilidad de Francia puede ser el ego entre los jugadores. Es la única debilidad. Todos dicen eso y ve que bien se llevan, Sí, juegan llevan a muy todo dar. bien. No, no, eso es más mito, yo creo, ¿no? Sí, sí. No, no, Mundial de los Porteros buenísimo. Sí. Yo reiteré que Pickford era mejor que el Tala, quedó confirmado. El Tala, ¿qué pasa en ese error del Tala? Yo sí creo Para mí que no es error del Tala, para es mí una es circunstancia. No. O sea, Es una es claro circunstancia. que viene de otro error, de Edson. Pues mira, es que más que error, Edson quiere rechazar, lo choca Harry Kane, sale para atrás y Gordon, que era una bala. Sí, pero sí es una ¿Viste cómo le salida. dijo el Vasco a Gordon? Sí, sí, no lo vamos a repetir aquí, pero No se puede, no ese se puede. Vasco es- Niños no lo ven, pero el Vasco es un personaje. Pero yo creo que Tala sale un poco precipitado. Tú que eres portero, yo sé que No, tú para mí se tenía es que tu jugar. cuate, pero sale como Se la tenía que- elegante. no titubeó. se tenía Oye, que venía jugar. un defensa atrás cruzando, a lo mejor, no sé, cara. Yo creo que error garrafal de Tala. A mí no no. quita un gran mundial, A no mí quita no. que es un gran portero. Pero pues, Sí, pasa, caray, pasa. pasa. Pues sí, a todos además nos va a pasar, ¿no? Y además, aunque haya sido error, no pasa nada. O sea, No, los parte del errores juego. los van a tener todos. ¿no? Todos. Sí, sí. Oye, vamos a hablar de Gilberto Mora. Y quiero que hablemos de Gilberto Mora porque Es un niño, es un niño. literal. O sea, yo decía, está con Ochoa, ¿no? Ahora estos memes de Don Sí, Memo sí, sí. y la tarea. Me parece Tranquilamente podría ser su hijo. Yo estaba pensando, Memo, ¿este es su quinto mundial? Sexto. Sexto mundial. Es decir, su primer mundial fue hace 20 años, En el 2006. en el 2006. No había nacido.
No, Gil Mora. justo no había nacido. Su segundo mundial, Gil Mora tenía 1 año. 2. No, uno y medio. O sea, Sí. está cañón. Está cañón. A ver, Memo haber jugado contra su papá. Imagínate. Tranquilamente. Sí, a ver, pero es un niño, pero, o sea, yo soy papá, futbolerísimo, apasionado, y veo a mi hijo de 3 años y le digo, mi hijo, en 14 años vas a estar en la selección. ¿Qué tiene que pasar en la carrera? Es que es carrera, el chavo está en prepa. Sí. ¿Qué hicieron bien en su casa? O sea, no entiendo cómo un chavo de 17 años puede estar en la selección. Mira, primero se ve que es de una familia futbolera, porque el papá era futbolista. Sí, eso ayuda. El papá es formador de jóvenes, o sea, entrenador de fuerzas básicas. Con más razón tiene todo el contexto correcto Claro, para que sea el jugador que es hoy en día. claro. Gil Mora debuta a los 15 años de la mano de Osorio en Tijuana. Que Osorio entonces fue el que lo... Osorio el lo de vio, hecho, dice que lo vio en debuta. un interescuadras después de la Leagues Cup. O sea, hicieron un interescuadras, llamaron a todos los chavos de la sub-17 y la sub-20 y fue Gil Mora. Dijo, ya no vuelve para allá, se queda con nosotros. ¿Cuántos futbolistas debutan a los 15 años en México? Manches. Pocos. No, contados seguro. Pocos. Yo tengo un compañero que debutó a los 15 años, justamente. ¿Y qué fue de él, por ejemplo? César Ibáñez, gran lateral derecho, tuvo muy mala suerte con las lesiones. Se rompió el ligamento cruzado 3 veces. Chavo. Sí, a los 20 la primera, 22 y 24. O sea, Híjole, seguiditos. unas lesiones a los 20 años de esa. Sí, tuvo muy mala suerte, Raro. pero mira, para debutar a esa edad tienes que ser muy bueno. Pero ¿a qué edad llega un joven a los equipos? Yo llegué a los 15. Por ejemplo, tú llegaste a los 15, Gil Mora debutó a los 15. Sí. O sea, ¿a qué edad? O sea, no entiendo cuál es el proceso que tiene que llevar A un ver. chavo para a los 15 debutar. Hoy en día ya están desde la sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 y sub-21. Yo creo que un caso como el de Gil Mora, uno, tiene todas las condiciones técnicas, Sí, el talento, talento, tal cual. porque lo tiene. Y tuvo un contexto en el que lo explotaron, ¿sí me entiendes? Lo explotaron, todo su talento lo explotaron. Sí, en el buen sentido, o sea, lo potenciaron, Claro, no lo claro. explotaron No. de entrenar, ¿no? ¿Me explico? Explotar todas sus condiciones de, oye, este chico lo va a hacer bien. Yo creo que sacaron todo su talento y Gil Mora es un caso que hoy en día debe ser el jugador más visoreado en el mundo, porque es un joven de 18 años, 17 años, que juega en México, que ya jugó un mundial, sub-20. O sea, Gil Mora creo que es lo que todos los mexicanos aspiramos a tener de un jugador. ¿Me explico? Porque se ve que es un niño con la cabeza muy bien amueblada, que sabe muy bien lo que quiere, que se dedica al fútbol, porque se ve que se dedica al fútbol, porque si tuvo una lesión como la que tuvo y llegó al mundial y jugó como jugó el mundial, Sí. es porque es un chavo que es muy profesional. Así que te digo, para mí Gil Mora es un gran ejemplo para todos los chavos. Pero ¿qué pesa más? ¿El talento o el entorno? Porque en Gil Mora está claro que los dos se combinaron Sí. y se juntaron todos los planetas, se alinearon y Gil Mora fue la estrella y la sensación del mundial. Pero no siempre se alinean los planetas. No. ¿Qué pesa más, el talento o el entorno? Yo creo que la disciplina pesa más. Porque, a ver, tienes que tener talento. O sea, en primera edición no hay ningún jugador que sea malo. ¿Y hay sea, manera de formar el talento? ¿O Sí. el que no lo trae, no lo trae? No, sí hay maneras. Sí hay maneras. Porque, obviamente, algo tienes que traer. O sea, no puede ser que si no le pegas bien el balón a los 15 años, pues es muy difícil que juegues en primera edición. Claro. Pero sí creo que lo más importante es la disciplina, el entrenamiento. Eso, a la gente que puede ser que tenga un poquito o mucho talento, lo lleva a primera edición, lo lleva al profesionalismo. Pero sobre todo es esa constancia de todos los días pararte a entrenar, de todos los días cuidarte de tu alimentación, del sueño, la escuela. Todas esas cosas son muy importantes para que un niño tenga ese contexto. Te voy a dar un contexto muy importante. Matt Freese, ¿sabes quién es Matt Freese? El portero de Estados Unidos, Sí. que se equivocó ayer. Sí, por cierto. Pero Matt Freese estudió en Harvard. O sea, es un chavo que estudió en Harvard. Es el primer, si no me falla el dato, es el primer futbolista graduado de Harvard que Wow. juega en MLS y en la selección de Estados Unidos. Y ya queda debutó un grande, ¿no? Grande. Sí, pero sí. hizo todo su Estudió, proceso. hizo su carrera. Hizo su carrera. En Estados Unidos estudió. haces fútbol universitario. Exactamente. a lo mejor Y de ahí lo brincas. draftearon para la MLS. Picó piedra muchos años. Se volvió titular en el New York City. Y a Pochettino le gustó de titular. O sea, creo que sí es muy importante todo ese contexto.
Sí, sí. Pero, ¿por qué no es, o sea, por qué es tan aislado el caso de Gilmore? Entiendo que no van a haber, no vamos a tener una selección de 17 años, ¿no? Todos de 17 años. Pero ¿hace cuánto que no salía un chavo de esa edad en México que brillara tanto? Desde Guardado a lo mejor, que a los 17, 18 estuvo en el Mundial, no recuerdo. Sí. Giovanni, ¿Por qué tienen que pasar tantos años? ¿Qué cosas se hacen mal a nivel de clubes? ¿O qué cosas se están dejando de hacer para...? Más que se hagan mal es que no hay espacios. O sea, la primera edición es muy, muy competitiva. Hoy los clubes tienen la disponibilidad de tener 9 extranjeros y juegan 7, pueden jugar de titulares. Tú lo reduces y cada vez hay menos espacios. Talento hay. O sea, hay jugadores muy buenos. Pero entiendes también la parte de los clubes que hay una necesidad de ganar, de conseguir títulos, que lo que más se necesita es la inmediatez. ¿Y qué es más inmediato? Traer un jugador consolidado extranjero o un mexicano consolidado o aguantar a un chavo que se va a equivocar, que va a ir creciendo, que puede tener un gran potencial. Pero se entiende, yo creo que el ¿quién se la juega con él? Es la inmediatez. Y además, ¿quién se la juega? Si te la juegas, es en un contención. No vas a debutar portero, a un 9 o un portero, o a tu portero. Entonces, por eso nuestros jugadores jóvenes pues salen de medio campo ahí, ¿no? Casi Guardado, ¿no? Fíjate que ahí está ¿no? Si quieres que tu hijo debute, que sea contención, porque a los 17 no van a confiar en un portero o en un delantero o en un central. O sea, es muy difícil. A ver, porteros, yo que recuerde que debuta en 16, debutas a los 26. Donnarumma y Casillas, no me acuerdo de otro. Y Buffon. Sí, tan jóvenes. Que debuten de 17 años. Y seguramente hay circunstancial y salió la necesidad fulano, y juegas, ¿no? ¿Tú a qué edad debutaste? No, yo debuté a los 22, casi 23. Imagínate, de un proceso, compadre, desde los 17 a ver, yo que llegas con al primera club. Edición, llegué a los 15. A los 16 ya entrenaba con primera. Sí, pero tenías rápido a Osvaldo Sánchez. Tenía a Osvaldo Sánchez. No hay manera. No había forma. Osvaldo me decía, te enojas, güey, porque dice, pues es que estoy yo. Me dice, tú te enojas, ya sé que eres bueno. Y vas a ser bueno y te va a ir muy bien en tu carrera. Pues no vas a jugar, güey, estoy yo. Sí, sí. Y yo, sí, tienes razón. Hoy que lo platico con él de amigos, me dice, sí, enojado. Le digo, pues sí, era mi ansia de chavo de querer jugar. Pero es muy difícil cuando ya hay alguien consolidado en tu posición. Pero ahí pues entra un poco la paciencia que tiene que tener el joven y el entorno familiar que te apoye y el entorno del club que te cobije y el entorno del entrenador que de alguna manera te recompense, de alguna manera que estás entrenando pero no entras, ¿no? Exacto. ¿Qué le dices al Julio de 17, de 16 años frustrado, güey? Porque no lo meten. Ten paciencia, le hubiera dicho que todo se acomoda, o sea, y todo ¿hoy llega. ¿Qué le dices? Todo llega. A ver, mi sueño era jugar en la selección. El Mundial del 2014, hazme el favor, estaba en Talavera, Ochoa, Corona. Yo ni jugaba en primera, acababa de debutar, ¿me entiendes? Hoy digo, pues no fue en el 2014, fue 10 años después que me tocó jugar en la Copa América. Y esa parte de tener paciencia, en mi desesperación, tener paciencia, me llevó a lograr ese momento de poder jugar en la selección. ¿Y de qué te agarras? O sea, ¿de dónde sacas la paciencia? Porque en el fútbol... respirando. Hay muchas maneras de desviarte. O sea, el ambiente, yo creo que para los jóvenes, hasta como papá ves, te preocupa si quieres que tu hijo entre ahí. Me imagino los papás ahorita de chavos. Yo le agradezco a la vida primero que mis papás me hayan apoyado siempre en poder ser futbolista. Tú me conoces desde niño. Sí. Y yo sabía... Yo era el titular, tú eras mi banca. Yo era el titular de él. Ya quedó grabado. Porteros del equipo. Yo era el titular, pero bueno. Yo sabía desde chico, a cualquier persona que le preguntes, y tú lo sabes, yo decía, yo voy a ser futbolista. Sí, sí. O sea, yo tenía clarísimo que iba a ser futbolista. Y por ahí no era ni el más bueno, ni el más rápido, pues sí, el más persistente, el más trabajador, necio. La verdad, era necio. Y sigo siendo necio. Pero yo creo que ¿a qué le atribuyo? A la paciencia y al trabajo. A la paciencia y al trabajo y a no rendirme. Me imagino, lo dices, a tu apoyo familiar, a que seguramente el club, llegaste a Santos, seguramente te cobijó de alguna manera, ¿no? Porque ¿sabes qué me cobijó mucho Osvaldo? Osvaldo le agradezco muchísimo porque él me cuidó. Sí, la importancia de estas figuras líderes, ¿no? Dentro del equipo. Él me decía, Julio, este es el camino. Si tú me haces caso, te va a ir bien. Y yo le hice caso. Porque obviamente hay vicios, hay fiestas, hay mil cosas. Pero él me cuidó y me enseñó, mira, ¿quieres tener una carrera tan larga como la mía? Haz esto. Sí. Y yo lo escuché. Y le agradezco porque era como un papá para mí, toda la vida que me haya enseñado eso. Sí, eso es buenísimo, ¿no? Reconocer estas figuras de los veteranos, ¿no? Que tienen una gran trayectoria, pues que cobijen a los jóvenes, ¿no? Lo que ves ahora con Edson, con Ochoa, Memo, con Raúl, seguramente cobijando no solo a Mora, a los jóvenes de la selección. Todos.
¿no? La importancia de estas figuras referentes que ya pasamos por esto, ¿no? O sea, Sí. Ya te la pasaron por sabes. eso, ya te la sabes. Y la estructura del club, ¿no? O sea, ¿qué hace un club? ¿Qué hizo el club para protegerte a ti, por ejemplo, Mira, o a Mora? tenían un gran sistema de casa club. La Loren, la encargada, nos cuidaba como si fuera nuestra mamá. Los entrenadores tenían mucho feedback de que te preguntaban cómo estás. Deja tú el cómo juegas, cómo estás. Que muchas veces en el fútbol no se le da esa importancia al cómo estás como persona, porque tú puedes tener las mejores condiciones del mundo, pero si de la cabeza no estás bien, tienes algún problema en tu casa, no sé, a esa edad te cortó tu novia, o sea, tienes varios problemas, pues no rindes lo que deberías de rendir. Y creo que en eso Santos lo hace muy bien, porque cuida al jugador. Tan es así que la cantera de Santos, hoy en día varios fuimos seleccionados Tuvo una nacionales. época de oro, ¿no? No, a ver, buenísimo. estoy yo, Acevedo, Malagón estuvo un tiempo, Jorge Sánchez, Antuna, Jesús Angulo, o sea, varios jugaron en selección nacional. Sí, tuvo una época muy buena, ¿no? Sí. Ahorita están en un bache que se deberá de levantar Santos, pero tuvo una época buena Tuvo una gran de época. cantera, ¿no? Ajá. De ahí saliste tú. Pero a mí me preocupa, ¿no? O sea, dices, como papá de un futuro futbolista, que todos los papás futboleros y los papás del fútbol soñamos con eso. A ver, ¿tú le recomendarías a tu hijo ser futbolista? O sea, obviamente le vas a decir Va a lo decir que mi tú esposa que quieras, no, pero lo yo que digo tú que quieras, sí. pero dilo en cámara, no importa que tú digas. Sí, yo le recomendaría que sea futbolista. ¿Por qué? Porque tendría toda la guía como Gil Mora, tendría toda la guía conmigo. A mi dejado también. Sí, eso. Porque es una carrera que Es mucha resistencia. eso, paciencia. ¿no? Y no tan fácil, ¿no? Todos la vemos muy aspiracional y cuando llegue a jugar no es fácil. Güey. No es ¿Cuántos se quedan en el camino? ¿Cuánto hay que sacrificar? Pero a pesar de todo vale la pena, ¿no? Pues es algo Si es maravilloso. tu pasión, sí vale la pena. En mi caso, sí es mi pasión y me encanta. Y disfruto estar en una cancha, disfruto entrenar. Y yo creo que sí se lo recomendaría a mis hijos. Sé que les estoy transmitiendo esa pasión. Y papás, el que de verdad no son ustedes los que juegan. El que Exacto. juega es el niño. Si el niño está apasionado y disfruta mucho el ir a entrenar, tiene condiciones, apóyenlo. Y si no es futbolista profesional, le va a servir para una beca, le va a servir para la vida. Para muchas cosas que Para aprendes de todo. fútbol, trabajo en equipo, Exactamente. resiliencia, ganar, Liderazgo, la muchas derrota, cosas. ¿no? O sea, la verdad es que el deporte, mantener una vida saludable, ¿no? Correcto. O sea, el entorno del fútbol, que además hoy creo que es una pieza muy importante a nivel social, o sea, que un niño juegue fútbol. Es mejor que esté haciendo deporte que que esté en su casa encerrado viendo la televisión. Sí, no, y hasta socialmente Y en no el nada más equipo. fútbol, porque pueden jugar Sí, cualquier deporte. Cualquier deporte. Sí. Pero ¿qué hacemos los papás? Yo tengo hijos chicos, tú tienes hijos chicos, pero habrá unos papás que tengan ya hijos de 10, 12 y que sus hijos estén, papá, yo quiero, ¿no? Morear, o sea, ser Sí. Gilberto Mora. ¿Qué debe hacer el papá para llevarlo de la manera correcta, ¿no? O sea, uno, ¿desde qué edad empieza? Y dos, ¿cómo guías a los hijos? A ver, hoy en día en las escuelas los niños empiezan a ir a fútbol casi desde Kinder 1, Kinder 2. Sí. Yo creo que cómo se empieza primero es un juego. O sea, el fútbol tiene que ser un juego. Cuando el niño lo deja de ver como un juego y lo ve como una cosa que tiene que hacer a fuerzas, está mal. Si el niño ves que se divierte, que le gusta, ahí empieza la responsabilidad de tienes que entrenar, te vuelves más atento, más concentrado. Yo creo que para mí el fútbol, cuando alguien ves que puede tener condiciones para ser futbolista o dedicarse al alto rendimiento, es a partir de secundaria. Yo creo que te estoy hablando 12, 13 años. Pues sí, y En ahora ese a los momento- 15 debutan, imagínate. Sí, bueno, pero eso es un superdotado. O sea, Pero pero sí. a los 12, 13 años ya el fútbol se empieza a volver competitivo. Y ahí te das cuenta si sí tienes las aptitudes para poder llegar o te gusta nomás por recreación, que también es válido, o por competir con tus amigos, que también es válido. Papás, mi recomendación cuál sería es apoyen a sus hijos. Llévenlos a sus entrenamientos, quédense con ellos y véanlos, no estén en el teléfono, porque muchas veces estamos así, estamos en el teléfono y el niño, papá, mira, ni te diste Sí, cuenta que la sí, atajó, sí, ni te diste sí. cuenta que metió gol. De acuerdo. Véanlos desde ese momento. No, ir a los partidos, ¿no? Claro, Ajá, o sea, qué locura. Y sobre todo que ver que tu hijo lo disfrute. Y preguntarle, no preguntarle, ¿ganaste o perdiste? ¿Cómo te la pasaste? ¿Disfrutaste? Sí. Si Sí. tu hijo te sigue diciendo todos los días que aunque perdió, sigue disfrutando ir, lo estás haciendo bien. Y también habrá momentos en que te diga que no está disfrutando y hay que Ayúdalo. decirle, oye, pues es disciplina, o sea, Exacto. tampoco es cuando quieras, ¿no? No, pero el chiste comprométete. es que se divierta, porque también puede Pero eso me perder. gusta, la etapa de la diversión. De la ¿no? diversión, porque son niños. Empieza a ser competitivo a los 12, 13 años
que ya ahí se va viendo quién tiene más aptitudes para ver si llega al profesionalismo. Despega uno más que el otro. Exacto. Sí. Y luego, pues también cuidar mucho la línea en la que a veces los papás somos los que nos obsesionamos con el fútbol, ¿no? Exactamente. Y entonces habemos o habrán muchos papás que es que yo quiero que mi hijo juegue fútbol y entonces lo llevan al fútbol. Exacto. Y a lo mejor al niño pues, ni le gusta, mano. ¿No? Y entonces de Kinder 1 ya lo meten en academias y academias extras después de clases y clases extras con un profesor privado y al pobre chamaco lo saturan, ¿no? Entonces, cuidar esa línea delgada en que la obsesión, delgada, que no, o sea, no es nuestra obsesión y luego quiero reflejar mi sueño en mi hijo que yo nunca pude y entonces ahora que mi hijo sea futbolista. Como lo platicamos otra vez, es papá, no necesito que juegues por mí, necesito que estés conmigo, el que juega soy yo. Aunque estés conmigo, me encanta. Ya. O sea, es una frase que a mí me gusta mucho y que los papás, de verdad, sus hijos son los que juegan, acompáñenlos, disfruten con ellos. Claro. Pero los que juegan son ellos. Yo entiendo que muchas veces te ves reflejado. Me pasó ahora con mis hijos. Sebas empezó a ser portero y le gustó. Y sí, dijo, portero no. Sebas. Sí, dice su mamá que portero no. Pero lo empiezo a ver y digo, claro, le gusta. Y a Julio lo ve de defensa y le encanta de defensa. Sí. Pero digo, no soy yo. O sea, son ellos. Yo estoy ahí para lo que necesiten y siempre lo voy a estar. Pero los que juegan son ellos. Y además saber que bien lo dices, ¿no? Si no es que lo toman como carrera profesional, el fútbol te da mucho. El deporte mucho más allá del deporte, ¿no? O sea, aprendes muchísimo a ganar, a perder, la disciplina, a equivocarte, ¿no? Exacto. Acierto ¿no? y error, sí, sin duda. Por ahí yo también veía, porque ahora con mi esposa le digo, no, ya mi güero le quedan 14 años para estar ya en la selección. Tenemos que hacer algo ya, ¿no? Ya hay que meterlo en alto rendimiento. Pero fíjate que muy interesante, me dice mi esposa, que estuvimos investigando, bueno, no investigando, pero leyendo, pero hay ciertas teorías que dicen que a los niños que quieren los niños o que les ven el potencial de ser profesionales en cualquier ámbito, no necesariamente los tienes que meter a fútbol y obsesionarte con fútbol desde que tienen 2, 3 años, sino que se debe de empezar por otro tipo de ejercicios, otro tipo de disciplinas como el taekwondo, como la natación, que te aportan otro tipo de cosas como persona, como potencial, como habilidades, ¿no? La disciplina, a desarrollar otro tipo de movimientos para que cuando crezcas y madure todo tu sistema, ¿no? Pues tengas mayor coordinación y puedas destacar, ¿no? Porque dices, es que si no lo meto desde los 5 años al fútbol, va a haber amiguitos que ya lleven 2 años de ventaja y van a ser mejores. Con calma, pero tienes que calma, explotarle sus habilidades coordinativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí Hernán Cristante me dice, oye, ¿sabes qué hagas en vacaciones? No juegues fútbol. Dice, no entrenes fútbol. Ponte a hacer pádel, básquet, cosas que hagan lateralidad, porque de portero te sirve hacer lateralidad. Por ejemplo. ¿Qué pasa? Hugo Sánchez hacía gimnasia. Y por eso hacía esas acrobacias de hacer esas chilenas, ¿sí me entiendes? Muchos deportistas hacen otros deportes. Y eso les ayuda. A ver, lo vemos en distintos deportes. Russell Wilson, el quarterback, jugaba béisbol. Era pitcher. Claro. Patrick Mahomes era pitcher. O sea, sí, Michael Jordan pues era beisbolista. Eso no se le dio beisbolista. Pero sí hacer muchos deportes te genera diferentes habilidades. Y de repente, pues oye, saliste bueno para el fútbol, órale, pues venga. Exacto, encamina, ¿no? Encamínalo. Y lo mismo para los entrenadores, ¿no? O sea, pues no los como futbolista, posición. Eso, ¿no? A los niños, pruébalos, rótalos, ¿no? Que jueguen de todo. Mientras sean chiquitos, sin jugar todas las posiciones. Exacto. Obviamente, ya a la hora de los partidos, pues de repente dices, este es el que le gusta ser portero, pues tú de portero. Sí, que lo disfruten también. Pero en los entrenamientos que jueguen de todo. Sí. Falta el que va a decir, no, yo no quiero ser portero. Ah, bueno, pues no seas portero. Pero sé delantero, sé defensa, sé medio, o sea. Sí, no, pues sabemos muchos papás del fútbol que queremos hijos futbolistas. Sí. Y si no profesionales, pues por lo menos que disfruten el deporte. Que compartan la pasión con nosotros. Que compartan la pasión con nosotros, ¿no? Por eso, a veces, híjole, a mí me da un coraje. Lo pongo a ver el Puebla Necaxa o algo y dices, no manches, pues no le gusta, obviamente. ¿A quién le gusta ver un Puebla Necaxa? Pero bueno, que se siente contigo, que todo el entorno alrededor del fútbol los llevamos al estadio, ¿no? Sí. Que se vayan involucrando, pues si no en el fútbol, en la pasión y compartir la pasión con tu hijo, ¿no? Con tus hijos, con las niñas, ¿no? Mi hija pues, ve el fútbol conmigo, es padrísimo, ¿no? No es mi exclusivo. hija me pide que le echen el brincolín, que le eche la pelota y se aviente como portera. Claro, exacto. La mamá se infarta, ¿no? Sí, la mamá dice, no, por favor, no, que baile. Futbolista, ¿no? Futbolista, ya tengo con 3. Y el más chiquito, no, bueno, ese patea el balón, hijo, todo el santo 10 gol. Sí, pues en torno a eso, ¿no? O sea, nacen viven con fútbol. Eso todos los días. Sí, totalmente. Pues sí, un mensaje importante para los papás, ¿no? Y luego el apoyo por parte de los papás a los chavos cuando están jugando, ¿no? Yo he ido a partidos de mis sobrinos, ¿no? Que
que ves a los papás, híjole, desbordados o gritándoles, ¿no? O sea, cuidar mucho que el niño lo disfrute, ¿no? A veces el papá se enoja y menta madres, Mira, algo se que es pelea. yo, por ejemplo, a mis hijos, me pasa. Julio, por ejemplo, le gusta que le diga. Dice, papá, dime sal, marca, no sé qué. Obviamente está el entrenador, pero yo sí lo tengo cerca. Digo, Julio acá, Julio allá. Porque le gusta. El otro día Sebastián que está entrenando me dice, no me digas nada. Ah, bueno, pues no te digo nada. Conoce, cada quien su personalidad, pero sobre todo es eso, que el niño lo veas que está metido en el partido, que le gusta. Eso es lo más importante. No, y que los papás podemos ser apasionados, pero termina siendo un juego. Es un juego de niños. Es hombre. un juego. Luego yo he visto hasta se agarran a golpes, trompadas ahí con los niños. ¿Qué ejemplo le das a los niños? ¿No? Que lo disfruten, los niños preocupados porque mi papá está enojado. No. O sea, la verdad es que el fútbol hay que disfrutarlo, hay que contagiarles la pasión a los niños, hay que encaminarlos, hay que se pongan a entrenar, que aprendan la disciplina. Mejor eso que estar de ociosos. Además, el deporte, ¿no? Súper a favor del deporte, ¿no? Pues padrísimo, compadre. Hasta aquí vamos a dejar este episodio de Papás del Fut, ¿no? No sé si quieres cerrar con algún mensaje. No, yo creo que México nos dejó mucha ilusión. Nos dejó mucha ilusión. Creo que algo que hizo muy importante nuestra selección es que muchos niños se emocionaron al verlo. Eso. Y papás, de verdad, disfruten el fútbol, apoyen a sus hijos en lo que hagan. Y gracias por acompañarnos aquí en Papás del Fútbol. Hasta la próxima.